Reprendemos la jornada con la sesión sobre cómo debemos proteger a los más vulnerables, los retos de la inclusión. Es un lujo de sesión porque estoy acompañado de dos ponentes que tienen mucho que decir y mucho interesante y bueno que decir, porque además, digamos, conjugan su condición de expertos con la de, bueno, los anglosajones dicen practitioners, han estado en primera línea de fuego para abordar este tipo de cuestiones. Milagros Paniagua como secretaria general de Objetivos de Inclusión y Previsión Social, ¿vale? Siempre es muy larga y difícil de recordar el título, pero lo fue durante momentos decisivos, desde febrero de 2020 hasta el 23 o 20, hasta el final del 23, en momentos decisivos de reconfiguración de la política de protección a los más vulnerables desde el punto de vista económico, fundamentalmente a través del ingreso mínimo vital, pero de otras iniciativas que se lanzaron desde el Ministerio. Y Carlos Susías, que es un viejo, perdón, un viejo compañero de peleas, un joven compañero de peleas, pero que lleva mucho tiempo de su juventud dedicado a la trinchera, ¿no? La trinchera de la lucha contra la pobreza, una lucha en que hemos compartido muchas batallas entre otras ligadas al ingreso mínimo vital en su momento, porque ahora recordaba la jornada de presentación en Mérida en 2015 del ingreso mínimo vital, de la propuesta de ingreso, de la primera propuesta de ingreso mínimo vital, para todos aquellos que dicen, bueno, fue una ocurrencia de última hora, en que fue porque había que dar una respuesta a la situación social de la crisis. El ingreso mínimo vital estaba pensado desde 2014, fundamentalmente por iniciativa de Luisa Carcedo, que reunió a expertos desde otoño del 14 para pensar, digamos, en esta política, ¿no? Y se presentó, digamos, públicamente, está en todos los medios de comunicación, el 25 de julio de 2015. ¿Vale? Después estuvo en los programas electorales, fue objeto de negociación, de investidura en varios intentos, es decir, que el ingreso mínimo vital ni mucho menos fue, digamos, eso que se quiso decir que fue una reacción improvisada en la crisis. Esto había sido muy pensado por los investigadores que nos reuníamos con Luisa, fue muy pensado en el Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil, y fue muy pensado en la IREF, donde trabajaba Mila con Escrivá, y lanzaron una primera propuesta que compartimos, discutimos en el 18, es decir, que las políticas públicas en este campo, como en muchos otros, no se improvisan, como ha dicho antes Eloísa del Pino, es decir, que también estuvo involucrada, digamos, en las primeras reflexiones sobre el ingreso mínimo vital. Es decir, no se improvisan, sino que se examina evidencia, se simulan escenarios, se comparan políticas con otros países, etcétera, etcétera, ¿no? Después a veces se tiene que correr deprisa y corriendo, como os contará Milagros. Yo quiero hacer una primera introducción antes de darle la palabra, porque después el protagonismo será fundamentalmente de ellos, pero quiero hacer una primera reflexión muy elemental sobre por qué nos ocupamos de los más vulnerables en un curso dedicado a la justicia social, que parece bastante evidente, ¿no?, que la justicia social está ligada al apoyo a los más vulnerables, ¿no? Y eso tiene que ver con elementos, fundamentos incluso de la idea de justicia social. Hay un psicólogo que
recomiendo mucho, un psicólogo social, Jonathan Haidt, que recomiendo mucho que leáis, que tiene un libro que se llama La mente de los justos, ¿vale? Y entonces estudia, digamos, las distintas intuiciones morales que tienen los seres humanos, ¿vale? Como resultado de la evolución, digamos, de la especie, ¿no? Y entonces se refiere a 7 intuiciones morales que tienen los seres humanos repartidos de forma bastante desigual. Es decir, no todo el mundo tiene, digamos, esos fundamentos morales arraigados de la misma manera, ¿no? Y entonces, además, Jonathan Haidt hace una distinción entre los fundamentos morales más propios de la izquierda y los fundamentos morales más propios de la derecha. Todo el mundo tiene unas intuiciones básicas, pero algunos, digamos, las tenemos más enfatizadas hacia un lado y otros más enfatizadas hacia otro lado, ¿no? Y una de las intuiciones morales universales, pero que fundamentalmente están presentes en el pensamiento de izquierdas o de las personas que se autodefinen de izquierdas, es la empatía hacia los más vulnerables, ¿no? Un cierto instinto, intuición de que a los más vulnerables hay que cuidarles, hay que protegerles frente al daño, ¿vale? Y esto, bueno, pues es una intuición muy generalizada, salvo en las personas que tienen algún tipo de psicopatía que, digamos, les impide, y hay muchos. Yo diría que más que muchos hay algunos colocados en determinados sitios, ¿no? Que se dejan ver mucho, ¿no? Entonces, Haidt dice, bueno, la empatía es un elemento, un principio fundamental que está presente en la especie humana, que se ha manifestado a lo largo de la historia de diferentes modos, pero, digamos, un poco la persecución de la justicia social incluso está presente en la tradición judeocristiana, en determinados planteamientos. Bienaventurados los pobres, de ellos será el reino de los cielos, ¿no? Pero más allá de esta tradición, que a veces la ha practicado, ¿no? Los franciscanos, digamos, pues se han definido por eso, por la dedicación a los pobres desde una perspectiva asistencialista, que quizás no compartamos aquí, pero después ha estado presente en el pensamiento ilustrado, en la tradición republicana, a través de los valores de igualdad o sobre todo del valor de fraternidad, que la fraternidad implica el reconocimiento de la dignidad de todo el mundo y el reconocimiento de que ésta puede ser puesta en entredicho cuando la gente no tiene recursos suficientes. La fraternidad también implica la superación o la lucha contra las brechas sociales. Todos tenemos derechos básicos a la dignidad humana, ¿no? Después, la tradición socialdemócrata, por ejemplo, está muy ligada a un pensador, John Rawls, que básicamente se inscribe en corrientes de lo que se llama el prioritarismo, y el prioritarismo básicamente otorga valor a las acciones humanas, o otorga valor a las iniciativas públicas en función de que éstas vayan dirigidas a mejorar la condición fundamentalmente de los más débiles, ¿no? John Rawls, por ejemplo, decía algo así como: ninguna desigualdad es aceptable si no va, digamos, en beneficio de los más vulnerables. Es decir, la prioridad son los más vulnerables, ¿no? Entonces, distintas tradiciones han reconocido la importancia de ligar la justicia social a los más vulnerables. Es verdad que uno de los instrumentos que más ha hecho por, digamos, dignificar la vida de los más vulnerables, que es el estado de bienestar, digamos, muchas veces no ha tenido en el centro de sus políticas a los más pobres o a los excluidos. Es decir, las políticas del estado de bienestar muchas veces surgieron, digamos, a través de otros planteamientos, a través de planteamientos de asegurar, digamos, a los individuos, digamos, una vida razonable después de que dejaran de trabajar o si sufrían un accidente de trabajo, o ofrecer determinados servicios públicos para atender a las personas enfermas, a las personas que experimentaban algún tipo
de necesidad a lo largo del ciclo vital. A veces se ha hecho de forma universal y al hacerlo de forma universal el efecto colateral, digamos, era ayudar a los más vulnerables. A veces no se ha hecho de forma universal, sino se ha hecho en función de las trayectorias laborales, de las contribuciones, las cotizaciones que han hecho los individuos a lo largo de su vida. Y entonces los derechos sociales muchas veces estaban muy ligados, digamos, a la participación en el mercado de trabajo, a una participación estable en el mercado de trabajo y a una participación, digamos, a lo largo de mucho tiempo. Y sabemos que ahora las pensiones, las prestaciones de desempleo, muchas prestaciones están ligadas, digamos, a esas formas de contribución. Se da a estas personas unos derechos en la medida en que estas personas se lo han ganado. Los sistemas de bienestar, por ejemplo, los mediterráneos, digamos, muy basados en el principio contributivo, han generado muchas veces lagunas de protección entre los pobres y los excluidos, que muchas veces han sido personas que por diferentes razones no han podido participar en el mercado de trabajo de manera estable, ya fuera porque digamos, entraron en el mercado de trabajo en coyunturas desfavorables y se acumularon sus desventajas, ya fuera porque tienen alguna forma de desventaja, digamos, ligada a una discapacidad, ligada a una enfermedad, ligada a la necesidad de cuidar a personas, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de personas que no han participado de forma estable en el mercado de trabajo, o si han participado, digamos, en la economía, digamos, laboral, lo han hecho en el sector informal y no se han generado derechos para sí mismos, ¿no? En los sistemas de bienestar mediterráneo esto ha generado muchas lagunas de protección, porque frente a estas situaciones había políticas muy rudimentarias, ¿vale? Y la pobreza en España durante mucho tiempo ha estado muy ligado a que no tenías ningún tipo de derecho social contributivo, ¿vale? Y entonces llegaba una crisis, por ejemplo, la que llega aquí en 2011, 2010, y se desplomaban las rentas de estos colectivos que no tenían derechos sociales, ¿no? Y entonces se expandía la pobreza o la pobreza se hacía más severa. Por otra parte, tenemos altas tasas de pobreza infantil, de pobreza de familias monoparentales ligadas, digamos, a las dificultades de conciliación de vida laboral y familiar de las familias donde solo hay un progenitor, en este caso normalmente una progenitora, a cargo de los niños, ¿vale? Entonces esta persona no puede participar a tiempo completo en el mercado de trabajo, tiene más dificultades, no puede, por tanto, tener unos ingresos por trabajo suficientes y muchas veces tampoco adquiere derechos sociales adecuados, ¿vale? Este ha sido, digamos, el panorama que ha reinado en España durante muchísimo tiempo, sin que le prestáramos demasiada atención, ¿vale? Yo me he dedicado a la pobreza infantil desde más o menos 2006 y recuerdo que en 2006, digamos, alertabas sobre la pobreza infantil y nadie te hacía caso. Todavía hay fenómenos, digamos, de indiferencia de determinados políticos que de repente muestran indiferencia al problema o lo niegan, ¿vale? Pero en ese momento el negacionismo era generalizado, ¿vale? Y poco a poco se pudo introducir en la agenda, gracias fundamentalmente a las entidades sociales, gracias a la complicidad de entidades sociales con académicos, gracias a personas como Luisa Carcedo, que lo incorpora a la agenda política del Partido Socialista, donde se había hablado muy poco de pobreza hasta ese momento, ¿no? Y el gran cambio se produce pues en las dos últimas legislaturas, ¿no? Se produce las dos últimas legislaturas donde se reconocen, digamos, esas vulnerabilidades, se reconocen esas lagunas de la protección social y se adoptan medidas. Todos sabemos del ingreso mínimo vital, pero bueno, hay otras medidas que también han tenido, digamos, un impacto importante en la protección de los más vulnerables, tanto medidas predistributivas como por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional, como formas de proteger, digamos, el acceso de los
más vulnerables a determinados bienes básicos como, por ejemplo, la energía, es decir, a través del bono eléctrico, el bono térmico, o a los medicamentos eliminando copagos, ¿no? Es decir, que, digamos, la agenda política a partir de 2018 empieza a reconocer que tenemos una asignatura política pendiente, ¿vale? Y esa es una asignatura política pendiente profunda, ¿vale? No es una cosa que se resuelva en 4 días, ¿vale? Y se han tomado muchas medidas y las medidas están empezando a tener efectos significativos, pero obviamente esta no es una tarea que se acabara en 2021 cuando aprobamos la última versión del ingreso mínimo vital, ¿no? Es una tarea que tiene, digamos, retos por delante. Y a mí me gustaría hablar con vosotros tanto de lo que se ha hecho como de lo que queda por hacer, ¿no? Vosotros, APN, Carlos como presidente de APN, pues es responsable último de los informes sobre el estado de la pobreza y la exclusión en España, y hace poco sacasteis la última edición, que siempre es una referencia para hablar sobre el tema, y me gustaría, si fuera posible, que desgranaras, digamos, los principales resultados y hacia dónde apuntan esos resultados, en qué hemos ido, digamos, cambiando en los últimos años y qué no cambia. Gracias, Pau, gracias por invitarme a estar aquí esta mediodía ya, ¿no? Con tu introducción al inicio, ¿no? Los que ya estamos entre 60 y muertos, pues tenemos ya cierta tranquilidad cuando se dicen ciertas cosas, no tenemos ningún problema. Y luego hacerte una observación cuando hablamos de los pobres en esta tradición judío-cristiana. Sabes que los 10 mandamientos de la ley de Dios se encierran en 2, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese segundo mandamiento es tremendo, ¿no? Otra cosa que lo cumplamos, pero eso es tremendo, ¿no? O sea que ahí nos daría base para cualquier elemento. Pero digamos que tenemos que la base ideológica o moral la tenemos, ¿no? En ese aspecto. Yendo un poco al tema de la pobreza y del informe. En estos momentos en España tenemos unos 12 millones y medio de personas en situación de pobreza o exclusión social. ¿Cómo se cuenta esto? Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística y se cuenta como dice la Unión Europea que se debe de contar. Nos puede gustar más o menos cómo se cuenta o cómo se hace el análisis sobre el ámbito de pobreza, pero es el análisis que se ha decidido hacer en todos los países de la Unión Europea y son los datos de Eurostat. Lo matizo porque hay algunos que saben, yo no me creo los datos de aquí, me creo los de Eurostat, son los mismos, ¿no? Lo que pasa es que Eurostat lleva un año de retraso, pero con respecto a los que salen de aquí, pero son los mismos datos, ¿no? Y así es como se mide la pobreza en España, ¿no? ¿Estos 12 millones y medio de personas qué significa? ¿Que tenemos a 12 millones y medio de personas pidiendo en la puerta de la iglesia? No. Significa que tenemos una gran cantidad de personas que están con unos niveles de renta que no les permiten tener, digamos, una vida lo suficientemente digna. Y dentro de esos 12 millones, no todos están en la misma situación. Están los que están en pobreza severa, están los que están en situación de pobreza relativa, están los que tienen privación material y social severa, están los que tienen baja intensidad del empleo en el hogar y están los que tienen todas esas cosas juntas, ¿no? Que son los que peor están con diferencia, ¿no? Hay que decir algunas observaciones, porque generalmente cuando había una crisis, y lo hemos observado mucho en España, cuando había una crisis generalmente lo que ocurría es que subía la pobreza. Llega una crisis, despidos, demás, sube la pobreza y luego ya llega la recuperación. Y entonces cuando llega la recuperación, generalmente bastante después de llegar a la recuperación, empieza a dejar de subir la pobreza y a lo mejor baja un poquito, pero se quedaba siempre más alto el nivel de pobreza que antes de empezar la crisis.
Esa era la manera de funcionar como teníamos. Y eso fue lo que nos ocurrió en la crisis a la que ha hecho referencia del 2010, 2008, 2010. Eso fue lo que ocurrió y además de una manera impresionante. Por cierto, una observación. En todos los datos de pobreza, la mujer está peor que el hombre. En todos. No hay ni uno solo en el que esté mejor. Pero en esa crisis ocurrió una cosa, llegó un momento en que parecía que las mujeres mejoraban con respecto a los hombres, porque la diferencia entre ellos se reducía. No, es que las mujeres cayeron, aumentaron la pobreza, pero los hombres aumentaron mucho más, sobre todo todos los que salieron del ámbito de la construcción. Pero no fue porque mejoraba la situación de las mujeres, sino porque empeoró menos que la situación de los hombres. Por lo tanto, que quede claro también ese elemento, que es un elemento muy relevante. Como digo, en España y en Europa, en todos los indicadores de pobreza, la mujer está peor que el hombre. En todos. En discapacidad, las personas con discapacidad están peor que las personas sin discapacidad. En todos. No tenemos datos oficiales de la comunidad gitana, pero sí les sugiero que miren los estudios del secretariado gitano y ahí van a ver que los niveles de pobreza de la comunidad gitana están disparados. Pueden llegar al 80% en algunos casos. Y luego, en la pobreza en España tenemos determinados sectores o ámbitos donde es especialmente preocupante. Pero primero, permitidme citar un mito. Todo el mundo piensa que la pobreza se llega por estar en paz y por estar en desempleo. La mayor parte de las personas en pobreza tienen empleo. Lo que pasa es que el empleo no cumple las condiciones necesarias para que las personas dejen de estar en situación de pobreza. Y esto tiene que ver con las políticas de empleo. Y estoy en un sitio donde quiero llegar, que son los pilares y demás, ¿no? Luego, hablando además de esto, de esa situación de que tenemos los trabajadores pobres, que son aquellos que teniendo empleo están en pobreza, es decir, personas pobres que tienen trabajo, que es lo mismo. Y luego tenemos también en determinados sectores o tendencia a poner apellidos a la pobreza. Vamos a ver, esos apellidos nos ayudan a segmentar y a focalizar, pero generalmente están interrelacionadas las cosas, ¿no? Pau ha hecho mucha referencia a la pobreza infantil, ¿no? La pobreza infantil no se entiende sin la pobreza en el hogar. O sea, de hecho, todo el cálculo del flujo de pobreza es sobre pobreza en los hogares. En España no se hace sobre la pobreza de las personas, sino la pobreza en los hogares, ¿no? Y ahí sale que los hogares que salen pobres, pues a todos los niños que están en el hogar se les asigna pobreza, lo cual es bastante razonable, o sea, no es muy discutible, ¿no? en ese aspecto. Pero, por ejemplo, tenemos unos hogares que son los de las familias monoparentales, que parental viene de pariente, no de padre, ¿no? Pero en las cuales el 80%, más del 80%, son mujeres con hijos a cargo. Es decir, lo que hemos empezado a llamar monomarentales. Para que nos entendamos, ¿no? Pero aquí ya se juntan feminización de la pobreza, pobreza infantil y lo que son los elementos de precariedad, como por ejemplo el tema del empleo. Porque muchas de estas mujeres tienen empleo parcial no deseado, porque no pueden tener un empleo completo, tiempo completo. En estos momentos en España el problema del empleo no es el gran problema. Es un problema, por supuesto, pero no es el gran problema el tener empleo. Pero estas mujeres necesitan, y digo mujeres porque no se está poniendo, necesitan otras estructuras de apoyo porque tienen a los hijos. Ojo, y luego hay unas cuantas mujeres también, pues, bastantes mujeres que tienen a mayores también a su cargo. Es decir, estamos entrando en la situación, en el problema de la política de cuidados. Si no entramos en la política de cuidados, es muy difícil que estas mujeres puedan acceder al empleo. Y vuelvo a decir, el 80%, ¿no? Por lo tanto, la política de cuidados y de conciliación son especialmente importantes. Muchas veces cuando hablamos de conciliación solamente hablamos de la posibilidad de poder, ya que estamos en la comunidad de las cañas, ¿no? De poder ir a tomar cañas. No, la política de cuidados significa mucho más que eso, ¿no? Y eso significa una responsabilidad pública muy, muy importante, ¿no? La pobreza no solamente es una ausencia de recursos,
sino el tener el acceso a determinados servicios y derechos, porque no tener un derecho nominal y no poder ejercerlo es como no tenerlo, sino tener derechos que te permita no entrar en situación de pobreza. Por ejemplo, la sanidad es básica, que sea universal, que sea gratuita. ¿Por qué? Porque para evitar que cualquier quebranto de salud no te lleve a una situación de empobrecimiento de la familia. Cuanto más bajas el nivel de renta, pues más posibilidades tiene de que eso ocurra, y aún así tenemos dificultades. No digamos ya también el sistema educativo. El sistema educativo es verdad que todos siempre decimos que puede evitar la transmisión internacional de la pobreza, pero no podemos olvidar que no todo el mundo llega al sistema educativo en las mismas condiciones. Es decir, no es lo mismo el que llega desde una familia normalizada, además a lo mejor los dos padres trabajan, uno es médico y el otro es ingeniero y no sé qué, pues entonces estos niños y niñas van a llegar de una manera distinta a si están viviendo en una chabola. Eso ya tenerlo, pero por lo tanto, cuando hablamos de educación también tenemos que hablar de esos elementos que hay externos. Luego tenemos elementos como el tema de la vivienda. Mirad, los cálculos que hemos hecho es que las transferencias del Estado, dice el estudio de la pobreza, las transferencias del Estado evitan que en España entren en pobreza cerca de más de 11 millones de personas. La importancia que son las transferencias del Estado, lo importante que son. Sobre todo que luego el tema de las pensiones es esencial. Si no tuviésemos esos niveles de transferencia, aumentaría la pobreza de esta manera exponencial como estoy diciendo. Y ahí, como digo, están metidas las pensiones. Hay un discurso que se ha apuntado también, y es el tema de que en España tenemos muy bien cuidados a los mayores y tenemos abandonados a los jóvenes, ¿no? Eso lo habéis oído más de una vez. Bueno, en la pobreza de los mayores hasta ahora, hasta este último informe, veíamos que cuando la cosa iba bien, a los mayores les iba mal. Y cuando la cosa iba mal, parecía que a los mayores les iba de mal. Y no era verdad, ahí no había un efecto estadístico. Los mayores tienen un sistema de pensiones, por lo cual el umbral de pobreza solo baja, y entonces dependía de eso, entraban en pobreza o no entraban en pobreza sin haber cambiado su problema. Eso ha cambiado. Es una novedad que hay ahora. El hecho de haber actualizado las pensiones con el IPC y haber hecho que las pensiones no contributivas y más bajas suban por encima del IPC, ha hecho que por primera vez, habiendo mejorado la situación, los mayores no han empeorado, sino que también han mejorado. Es decir, que las políticas activas, las políticas que se hacen positivas contra la pobreza, tienen resultados, tienen efectos. Otro elemento importante, y voy a ir terminando porque sé que me estoy alargando y demás, es el tema de, vemos como, por ejemplo, la privación material severa, que es el elemento más complicado, el no poder gobernar el Estado, 2 veces a la semana, el no poder disfrutar una semana de vacaciones, el no llegar a final de mes con cierta tranquilidad, el no poder hacer gastos extraordinarios y demás. Este se ha estabilizado, prácticamente se ha mantenido normal. Mirad, el aumento de las rentas ha permitido que eso se estabilice, porque ha habido un factor que ha perjudicado ese proceso de reducción de la pobreza. En España, en estos momentos, un elemento que está provocando mucho el aumento de la pobreza es la carestía de la vivienda y los suministros de la vivienda. El ingreso mínimo vital, ahora aquí hablará más, me imagino, ¿no?, que ha sido reforzado por el ámbito de la crisis, se hizo un refuerzo del mismo, el bono social, que se hizo un refuerzo del mismo, ¿no?, el salario mínimo, que ha subido, ¿no? Todo esto significa un aumento de rentas, pero sí detectamos que todo esto se lo ha estado comiendo a la vivienda, la subida de la vivienda. Ese es el gran problema que tenemos en estos momentos en el ámbito de pobreza, aparte de lo que se ha apuntado, ¿no? Por lo tanto, y para terminar, si queremos afrontar los problemas de pobreza, tenemos que afrontar determinadas cosas. Primero, tenemos que tener un sistema de ingresos en las familias claro y que verdaderamente sea sostenible. Por un lado, el empleo, que es básico, sigue siendo muy
importante, pero tiene que ser de calidad. Si no, no cumple esa función social. Segundo, un sistema de pensiones que tiene que ser de calidad, si no, no cumple esa función. Y tercero, un sistema de rentas mínimas. Luego, el ingreso mínimo vital no saca a nadie de la pobreza. Lo que sí hace es garantizar unas bases mínimas que sí le permiten a las personas poder plantearse hacer otras cosas y hacer otras y activarse, ¿no? Ese sería el gran primer pilar. Después, como he dicho antes, sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, pero ojo, servicios sociales preventivos también, porque muchas veces no llegan a los servicios sociales, no entras hasta que no estás totalmente en la miseria o hecho polvo. Y eso entonces es carísimo de revertir, ¿no? Es importante que sean preventivos, que ayuden a la gente cuando ya se sabe dónde vas a llegar, que se pueda actuar en esos momentos. Y luego el sexto pilar, que es un pilar del que nunca se habla, son las políticas económicas y fiscales. Si queremos justicia social, necesitamos justicia fiscal. Si no, es imposible, porque mantener todo lo otro, sin hablar de dónde sacamos los recursos, es ciencia ficción. Necesitamos justicia fiscal y unas políticas económicas que no vayan en contra de lo que estamos diciendo. Y termino con esto, 6 elementos transversales. Primero, todas estas medidas no afectan por igual a hombres y mujeres. Hay que mirar en cada caso cómo afecta a unas y a otros. También tenemos que ver con el ámbito de la discapacidad, cómo afecta y no afecta a personas con discapacidad sin ella. El impacto ecológico y medioambiental, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los hogares de las personas en pobreza son los más ineficientes energéticamente hablando. Cuesta mucho mantener una habitación donde no tienes las ventanas aisladas, más adelante tienes humedades y todos los electrodomésticos del hogar pues suelen ser baratos, malos e ineficientes, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir, en España ser pobre es muy caro, ¿no? Entonces es necesario trabajar, bueno, en España y en toda Europa, ser pobre siempre es muy caro. Y el impacto ecológico y medioambiental, que está relacionado con esto que acabo de decir anteriormente, y luego un elemento que también hablábamos, son los 6 elementos, otro es la digitalización, el proceso de digitalización, la necesidad de inversión digital para poder afrontar los términos de pobreza, porque esto ya lo dije el año pasado, no sé yo, como María Luisa me escucha siempre, no sé qué volver a repetirlo. Hace muchos años, cuando yo era joven, sí, todos lo hemos sido. Todavía se hablaba del tema de la alfabetización, ¿no? Pero también hablábamos de que la alfabetización se había conseguido, pero ahora teníamos a los analfabetos que estaba casi solucionado, estaban los analfabetos funcionales, ¿no? Con la digitalización nos ocurre algo parecido. Es decir, es verdad que todos tenemos una cierta base mínima, pero funcionalmente hay muchísima gente que no tiene verdaderamente esas habilidades. Porque se puede tener la habilidad de manejar determinado instrumento para determinadas cosas, a los jóvenes les pasa lo mismo, esto de los nativos digitales, cuidado, y otra cosa es para utilizarlos para elementos de la vida diaria, de trabajo y demás, ¿no? Por lo tanto, la inmersión digital sí es verdad que es un elemento extremadamente importante. Por lo tanto, ¿en España estamos mal en pobreza? Sí. ¿Es estructural? Sí. Pero también se ha demostrado que tomando determinado tipo de medidas, el famoso escudo social que se hablaba durante la pandemia, sí nos puede hacer que mejoremos sustancialmente. Porque no hay que confundir tampoco las políticas. Una cosa es paliar la pobreza, que es necesaria, que es muy importante, y otra cosa es las políticas contra la pobreza. Si no lo confundimos y las hacemos, tendremos muchos mejores resultados de los que ya hemos tenido, que estamos en una situación mejor que antes de la crisis de 2008. Gracias, Carlos. Carlos ha hecho una cosa muy interesante, que es, digamos, inscribir la pobreza en el panorama más general de la justicia social, y ha hecho referencia a una serie de pilares que analizaremos de manera mucho más profunda en otras sesiones. Es decir, por la tarde hablaremos de vivienda, hablaremos de servicios públicos mañana, hablaremos de la dimensión ecológica y la justicia ambiental el viernes. Es decir que, bueno, pues
digamos, ha hecho algo muy interesante, que es ligar, digamos, esta atención a los vulnerables a un planteamiento bastante más general de justicia social. Ahora me gustaría profundizar un poco más en un aspecto concreto que, bueno, pues ha representado un auténtico hito histórico y, bueno, pues tenemos la fortuna de contar con una de las grandes protagonistas en el despliegue de esta medida, el ingreso mínimo vital, ¿vale? El ingreso mínimo vital se adopta por primera vez en 2020, aunque tiene una tramitación complicada y que lleva hasta finales de 2021, y, digamos, la persona que pilotó, digamos, el proceso, digamos, que tenía los mandos en la mano, fue Milagros Paniagua. Entonces, cuéntanos un poco la importancia que ha tenido el ingreso mínimo vital en este cambio de paradigma que mencionábamos antes, qué desafíos representó y cuál es el estado actual del ingreso. Muchas gracias a la Fundación por invitarme. La verdad es que estoy encantada de estar con vosotros y con vosotras compartiendo este rato, y además con pues actores con los que he compartido muchas horas. Puedo decir que al ingreso mínimo vital le he dedicado muchas horas de mi vida, meses y años. No solamente la puesta en marcha, como decía Paul, sino antes en la idea, en el diseño, cuando Luisa era comisionado contra la pobreza infantil, después con Pau, quiero decir, han sido muchísimas horas y bueno, han pasado 5 años. Y entonces, si yo tuviera que decir hoy qué creo que es el ingreso mínimo vital, pues para mí es una transformación estructural de nuestro estado del bienestar. Antes, Eloisa, que ha hecho una presentación magnífica, ha hablado de muchas cosas relevantes de las políticas públicas, del diseño, de la evaluación, y ha hablado también del estado del bienestar. Entonces, quería deciros por qué creo que ha supuesto una transformación estructural de nuestro estado del bienestar. Bueno, Pau también ha comentado ya cosas sobre cómo es ese estado del bienestar y cómo hemos ido priorizando determinadas políticas públicas en torno a ello. Entonces, bueno, nosotros teníamos un estado del bienestar antes de la aprobación del ingreso mínimo vital, donde, bueno, teníamos situaciones cubiertas, teníamos, además de todo lo que significa atención sanitaria, las políticas educativas, en lo que se refiere a transferencias de rentas, han existido las pensiones, lo que son las prestaciones por desempleo, pero ¿qué ocurre? ¿Qué empezaba a ocurrir cuando llegaba el desempleo y no había habido una cotización, una aportación previa? Entonces ya entran los subsidios de desempleo, donde ya no hay una contribución previa, ¿no? Y digamos que para financiar todo esto necesitamos impuestos. En el año 2012, en el momento más álgido de la crisis de deuda soberana en España, el gobierno central no tenía un instrumento para cubrir situaciones donde los subsidios de desempleo ya, por decirlo de alguna manera, no daban más de sí. ¿Quiénes eran las administraciones que tenían la capacidad de cubrir situaciones de la vulnerabilidad a la que se refería antes, ¿no? Estas administraciones han sido las administraciones autonómicas, las comunidades autónomas. Desde el año 89, que el País Vasco, con su renta de garantía de ingresos, pone en marcha este tipo de políticas, no existía esa red de cobertura. Y fueron apareciendo en las distintas comunidades. ¿Qué características tenía, yo diría, ese sistema? Pero diría mejor ese no sistema, porque lo que no daba era homogeneidad a todo el territorio. Luego, en el 2012, había venido estupendamente para poder ayudar a los más desfavorecidos tener ese ingreso mínimo vital. De ahí que para mí se haga una reforma estructural de nuestro estado de bienestar. La última red de protección no estaba cerrada, lo sabíamos los que trabajábamos desde las organizaciones, desde el mundo académico, la Comisión Europea nos lo decía, y nace el ingreso mínimo vital. Y es todo un hito, la aprobación del ingreso mínimo vital, cómo se va desarrollando, donde ahora les un poquito. Y
y qué se consigue, ¿no? Pero antes de entrar en ese detalle y ya mirando 5 años después de la puesta en marcha, yo diría que además de esa transformación del estado del bienestar, 5 años después la consolidación de este instrumento es muy representativa. Quedan retos a los que luego me referiré también, pero yo creo que a la hora de valorar tenemos que tener una visión de medio y largo plazo, porque las transformaciones no se hacen de manera precipitada. Cuando uno quiere decir que algo ha transformado un estado del bienestar, ni se consigue en los días, ni la transformación va a ser robusta de manera inmediata. Y quería contaros un ejemplo, porque hace menos de 2 meses en Londres tuvo lugar una reunión del mundo académico, sobre todo también había decisores políticos, y qué es lo que estaban analizando. En el caso del Reino Unido, y quizás una de las mayores transformaciones de su estado de bienestar, se pone en marcha en el año 2010 a través de un esquema que ellos llamaban el crédito universal, el Universal Credit. Bueno, este crédito, ¿qué quería hacer? Lo que quería era unificar las distintas prestaciones que estaban condicionadas a renta en su estado de bienestar y que venían a cubrir a los más vulnerables distintas contingencias que tenían que ver con el desempleo, con el pago de determinados aspectos de la vivienda, con el hecho de tener menores a cargo y demás. No voy a entrar en qué consiste, ¿no?, esa integración, pero sí en el mensaje que trasladaban el otro día reunidos los expertos y los decisores políticos, 15 años después, lo que les ha costado poner en marcha esta transformación y la necesidad de tener en cuenta determinados aspectos, ¿no?, que todo lleva tiempo y que es muy necesaria la evaluación concreta y focalizada de lo que no está funcionando. Yo creo que uno de los grandes errores que podríamos cometer ahora es, siguiendo las críticas que escucho de manera reiterada sobre el ingreso mínimo vital, sería enmendar la mayor y volver a empezar. Porque hacer eso yo creo que nos llevaría a un escenario de frustración cuando el siguiente instrumento volviera a tener los mismos problemas, ¿no? En el ejemplo que os comento del Reino Unido se hacían estudios en poblaciones que estaban a las afueras de Londres y focalizaban cuál era el colectivo que había que estudiar, ¿no? A lo mejor familias con niños, y tenían un piloto de 20 personas, 200 personas, para empezar a ver qué es lo que no estaba funcionando. Es decir, la acción política tiene que estar preparada para usar la evaluación desde el diseño y también para ver lo que no funciona y aceptarlo. Y eso es una de las principales conclusiones que ellos mismos dieron, ¿no? Entonces, sí que me gustaría daros los que han sido para mí los momentos más importantes del ingreso mínimo vital en estos 5 años de vida. Una es el arranque. El día 29 de mayo del año 2020 se lleva al Consejo de Ministros del Real Decreto Ley 2020, donde se aprueba el ingreso mínimo vital. ¿Y qué es lo que trasladamos hoy? ¿Cómo llegamos? ¿Por qué está eso escrito así, ¿no? Lo primero, y es importante, jugábamos con la necesidad de cubrir al más vulnerable en términos económicos. También había en la negociación del gobierno una restricción presupuestaria. Con eso jugábamos. ¿Cómo cubrimos a los más vulnerables con esta restricción? Sabiendo que queremos cubrir especialmente a las familias que tengan menores a su cargo y donde esté especialmente representada la mujer por todo lo que ha dicho Carlos del diagnóstico de las situaciones de pobreza, ¿no? Luego, por un lado, queríamos hacerlo de esta manera. Por otro, lo que queríamos es que ese ingreso mínimo vital tuviera una renta garantizada en función de distintos tipos de hogar y que en función de los ingresos de partida, donde se podía compatibilizar con el empleo para precisamente apoyar las situaciones de pobreza en el mercado laboral, se cobrara esa cantidad por diferencia. Y luego más adelante se desarrolló un incentivo al empleo para apoyar la incentivación al mercado laboral cuando salir de él, ¿no? Bueno, esta parte es importante. Otra parte importante es quién se va a encargar de gestionar el ingreso mínimo vital. Lo hace la Seguridad Social a través de una prestación no contributiva dentro de su marco normativo, ¿no?
El hecho de que sea la seguridad social es fue todo un reto, porque digamos que los usuarios habituales de la seguridad social estaban más vinculados al mundo contributivo, es decir, a través de las pensiones, ¿no? Porque aunque digamos que del presupuesto de la seguridad social salen las pensiones no contributivas, no son las comunidades autónomas las que lo gestionan, ¿no? Luego, a ojos de quién era la administración que iba a interactuar, era una administración que no tenía, digamos, esa proximidad a las personas más vulnerables. Pero tenía una ventaja enorme, y es que es la administración, la última administración, que está visible en todo el territorio. Y ahí lo que íbamos a garantizar era llegar a todo el territorio y de una manera homogénea. Es decir, esa red garantizada, ese suelo que íbamos a garantizar, se iba a hacer igual al margen de la comunidad autónoma donde se estuviese actuando, ¿no? Y de hecho, en la filosofía del IFV se tenía la idea de que ese suelo que venía a armonizar o que no estaba armonizado, después debería ser complementado por parte de los programas autonómicos que llevaban existiendo desde el año 89 para poder adaptar a las realidades de su territorio esta ayuda a las familias, ¿no? Luego, ese es el esquema general, y el ingreso mínimo vital nace el día 29 de mayo del año 2020. Luego, desde el punto de vista normativo, lo ha adelantado antes, un momento clave es en diciembre del año 21, cuando se aprueba el proyecto de ley y se aprueba la ley 19/2021 del ingreso mínimo vital. Pero entre medias pasan muchas cosas. La norma, cuando era un real decreto ley, se lleva al Parlamento para convalidar en junio del 20, y a partir de ahí, y con las circunstancias de la pandemia, hay determinados esquemas de la norma, determinados aspectos que hay que tocar con rapidez. Como un ejemplo, ¿no? Al hacer prestaciones condicionadas a renta, que además tienen otra serie de requisitos, a la hora de cumplir todos los requisitos, el INS se da cuenta de que se produce un atasco de aspectos a comprobar, ¿no? Y entonces lo que se decide es tocar la norma, de ahí que ocurran muchas cosas normativamente hablando, para que en el momento en el que no se cumplen los requisitos de renta haya una inadmisión a trámite, porque imaginar la cantidad de solicitudes que tuvo el ingreso mínimo vital. Yo creo que en unos 15 meses tuvieron 1,5 millones de solicitudes, sin más, 1,5 millones de solicitudes de golpe, ¿no? Entonces también era una forma de atascar la administración. Y hay un montón de cambios normativos. Se hicieron cambios normativos ligados al acompañamiento del tercer sector para determinadas situaciones de vulnerabilidad donde era difícil probar determinadas características y con elementos tasados, pero se hacen estas modificaciones. Y todo esto se lleva a un proyecto de ley que entra al Parlamento en el verano del 21. Hubo casi 440 enmiendas, además ahí fue donde trabajamos intensamente. 440 enmiendas. Yo siempre cuento este ejemplo porque para mí es representativo. Se estaba tramitando la primera parte de la reforma de las pensiones en el Parlamento, y el proyecto de ley de la actualización de las pensiones se lleva prácticamente a la vez. Hubo unas 130 enmiendas al proyecto de ley de las pensiones, 438 tenía el ingreso mínimo vital. Por eso, cuando se dice que no se ha debatido, no es cierto. Es decir, en el Parlamento se ha debatido de manera reiterada todos los aspectos, ¿no?, de los distintos grupos sobre el ingreso mínimo vital. Luego, ese segundo momento para mí es clave, la aprobación de la ley. Normativamente hablando, otro momento relevante del año 22 es la aprobación del incentivo al empleo. El incentivo al empleo es como una manera de animarte o no desincentivarte a permanecer o incorporarte al mercado laboral si eres beneficiario del ingreso mínimo vital. Y eso se lleva al año 2020. Es verdad que tardamos un poco en sacar la norma, primero porque cuando nace el ingreso mínimo vital el mercado laboral estaba cerrado, estábamos bajo la pandemia, era difícil ver comportamientos en el mercado laboral entonces,
Y luego queríamos estudiar mucho cómo lo queríamos diseñar, porque aquí hay un comportamiento enorme, sobre todo por la presencia de la mujer en hogares donde hay menores a cargo o no los hay, ¿no? Luego para mí fue otro momento clave, el de la aprobación del incentivo al empleo. Y luego otro momento muy relevante, y yo creo que voy a parar enseguida. Sí, no te preocupes, con 5 minutos más si quieres. Vale. Yo creo que otro de los momentos clave es el desarrollo de lo que es el segundo pilar de la inclusión. Es decir, además de la transferencia de renta a los hogares que lo necesitan, el Ministerio puso en marcha un laboratorio de políticas de inclusión. Y este laboratorio lo que quería ver, bueno, Carlos ha hablado de los pilares, ¿no? ¿Por qué terminan las personas en situación de pobreza? Algo no ha funcionado antes, ¿no? Y entonces, en este sentido, pusimos en el marco del plan de recuperación en marcha un piloto donde se lanzaron más de 30 proyectos para generar evidencias de cuáles eran las políticas sociales que mejor funcionaban en materia de acompañamiento laboral o social o educativo o de formación. Es decir, intentamos trabajar un montón de aspectos de la inclusión. Uno de los proyectos que además lo hicimos con EAPN era para intentar explicar por qué el fenómeno al que se refería antes en OISA, que en terminología inglesa se dice no medical, pero viene a ser la brecha de cobertura entre lo que realmente podría alcanzar la prestación y lo que luego termina alcanzando, ¿no? Cuando trabajamos con IAPN en uno de los proyectos para ver, evaluar pues por qué no venía, ¿no? Entonces, este convenio de pilotos, más de 30, se llevó al Consejo de Ministros un poco más de un año, y la idea, un poco de ese seguimiento que hay que hacer, es ver cómo somos capaces de trasladar a la política pública la evidencia que allí se trasladó. Se generó, perdón. También lo decía Eloisa antes, las evaluaciones no son un fin en sí mismo. Si yo evalúo, porque quiero hacer algo con ellas. Si evalúa además el episodio político, como era el Ministerio de Inclusión o la Secretaría General por el Ministerio de Inclusión como percha, y ese Ministerio de Inclusión luego comparte el Consejo de Ministros con otros ministerios, donde se hace educación, donde se hace sanidad, donde hay políticas de vivienda, es fundamental que escuchen la evidencia que ha generado un ministerio compañero en términos de acompañar a los más vulnerados. Luego, yo lo voy a dejar aquí, son para mí los más. Muy bien, muy bien. Yo creo que ya tenemos un panorama. Yo quizás antes de entrar, digamos, en el espacio de retos de futuro y qué asignaturas pendientes, como Carlos también, digamos, en diferentes fases ha estado implicado en el ingreso mínimo vital, no sé si quiere apostillar alguna de las cosas que ha dicho Milagros o complementar. No estoy buscando ninguna polémica porque además entiendo no la hay, ¿no? No la tenemos, ¿no? Solamente hacer algunas observaciones sobre lo que ha comentado sobre el ingreso mínimo vital, ¿no? En ese aspecto. Porque ha dicho muy bien dicho que Europa también nos venía reclamando que el carajal que teníamos del sistema de rentas mínimas había que meter de mano, ¿no? En ese aspecto. Y en estas cosas, una de las cosas que yo más critico de lo que ha ocurrido con el ingreso mínimo vital es la actitud de las comunidades autónomas. Lo que han hecho las comunidades autónomas. No todas, pero ha habido una gran cantidad de comunidades autónomas que cuando han empezado a llegar el ingreso mínimo vital han retirado su sistema de rentas mínimas. Es verdad que en algunos casos era ridículo lo que tenían. Pero es cierto que eso, si hubiese complementado el ingreso mínimo vital, se podría haber aumentado la extensión y la intensidad en cualquier caso, ¿no? Por lo tanto, hemos perdido una gran oportunidad en algunos territorios. Y ojo, y el ingreso mínimo vital, que es verdad que aún se sigue diciendo que no llega a todo el mundo que tendría que llegar, y es verdad, aunque ha aumentado mucho la cobertura y demás, pero en comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha, lo han multiplicado por 6 o por 7
no ya la extensión, sino la intensidad de lo que se estaba haciendo. Antes comentábamos que si nos hemos gastado 15.000 millones en los últimos años, eso ha tenido un impacto, porque, ojo, este dinero llega por abajo, por la gente que no, estas personas no se lo llevan en una especulación. Siempre quedo un poco académico, lo reconozco cuando lo digo, pero vamos, que no se va a gastar en el ingreso mínimo vital en comprar un yate, ni se llevan el dinero a Suiza, que se lo gastan en la tienda de la esquina. Es decir, que están generando actividad económica, y eso muchas veces no lo dan. Y por eso hay un elemento que hace referencia al ingreso mínimo vital que me pone especialmente mal, ¿no? Iba a decir un poco, pero mal, es cuando lo llaman la paguita. Es como si la gente que recibe este ingreso mínimo vital fuese la aspiración de su vida para él y para ellos y para sus hijos. Lo que ya se está presuponiendo cuando se dice esto es que una persona en pobreza a sus hijos no los quiere. Quieren que sean también pobres. Eso es falso. Porque si a alguna persona no les paga un máster a sus hijos, es porque no puede. O porque no van a llegar nunca por la situación de la que parten y demás. No, eso realmente es insultante. Y, ojo, y de compaginar el ingreso mínimo vital con el empleo, que es un elemento positivo, muy positivo y demás. De hecho, hasta el Partido Popular, cuando gobernaba, ya empezaron a decir que había que establecer algunas compatibilidades con subsidios y demás. O sea, que eso viene de largo, ¿no? En ese aspecto. Y eso es un elemento importante. Y luego, otra cosa que estamos claros. Lo vamos a notar, yo creo que lo estamos notando ya, pero lo vamos a notar más la importancia de esta medida. Después de la ley de autonomía personal y atención a la dependencia, yo creo que ha sido el mayor cambio que se ha metido en la estructura de bienestar en España. Y ojo, esto ya estaba previsto en el 2019, no solamente María Luisa lo presentó hace 10 años, sino en el 2019 se aprobó la primera estrategia nacional contra la pobreza, y ahí ya se contemplaba la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Es verdad que nadie pensaba que se iba a hacer en 3 meses. Eso también. Y de coña, ¿no? Pero es verdad que se trabajó mucho en el ministerio cuando estuvo María Luisa, se trabajó tanto que luego, cuando ella se fue, la sustituyeron 3 hombres, ¿no? Porque dividieron el ministerio en 3 para llevar todo lo que estuvo llevando ella, ¿no? En fin, que yo creo que ha sido, y que tenemos que estar orgullosos de haber puesto esta medida, y es verdad que necesita ajustes importantes, ¿no? Y que tenemos que hacerlos cuanto antes, porque se ha convertido en un instrumento de desarrollo económico. No solamente genera bienestar en las familias, sino que es un elemento de desarrollo económico. Cuanto más hemos puesto en marcha medidas de protección social, más está creciendo en nuestro país. Y una observación, no necesariamente el crecimiento del Producto Interior Bruto reduce la pobreza. Mirad, el Producto Interior Bruto ha crecido como 30 puntos por cabeza, mientras que la pobreza se ha reducido 0. Por lo tanto, o se hacen medidas contra la pobreza, y esta medida, que ya digo, que no erradica la pobreza, pero sí actúa sobre la pobreza severa, que es especialmente importante, es extremadamente positiva. Y con el tema del empleo, también para daros otro dato, lo tengo aquí, y este ya me callo. Lo prometo, que con eso ya me callo. Y además, mirad, el desempleo se ha reducido en 13 puntos, ¿no? Desde el año 2014. La pobreza en 4. Con lo cual, o actuamos con medidas concretas o no lo conseguimos. Y es más, se ha reducido, y yo aquí meto mi cuña, se ha reducido la pobreza, pero ciertas formas de pobreza, no sé, a ti no te gustan las pobrezas con apellido, pero yo he de mencionar, porque además lo mencionáis en vuestro informe, que la pobreza infantil no se ha reducido. Y se reduce la pobreza general y no se reduce la pobreza infantil, lo que nos obliga, digamos, a hacer un pequeño esfuerzo para revisar los aspectos que no han permitido reducir la pobreza infantil. Y en ese sentido, digamos, yo creo que ha sido muy importante que señalaras, digamos, esta idea de que las comunidades autónomas se han retirado muchas veces de un espacio en que el Estado central ha asumido protagonismo,
nosotros siempre tuvimos el objetivo de que allí se generaran dinámicas de complicidad y de complementariedad. Y hay pocas comunidades autónomas que, digamos, no se han reducido. Y las quiero mencionar: Asturias, Canarias, y en este momento, digamos, con el nuevo gobierno de Illa, hay un planteamiento muy interesante en Cataluña para ver cómo se puede complementar el ingreso mínimo vital. Se ha creado una comisión de expertos de transformación e innovación social, con algunos que estamos particularmente comprometidos en ver cómo revisar el sistema de prestaciones que hay en Cataluña, con objeto de, digamos, complementar el ingreso mínimo vital con iniciativa legislativa catalana en su renta de garantía, que, digamos, se deberá convertir en algo que complemente al ingreso mínimo vital para corregir aquellos aspectos, por ejemplo, la pobreza infantil, donde los avances han sido más limitados. Entonces, me gustaría pasar al último punto, que es el punto de los retos, las asignaturas pendientes. ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué aspectos en el ingreso mínimo vital o fuera del ingreso mínimo vital son aspectos a los que tenemos que dedicar atención en los próximos años? Incluso tú ya has anticipado algunos, por ejemplo, el tema de las brechas digitales, pero no sé, creo que hay varios aspectos que se han ido apuntando, pero sobre los que quizás se puede decir algo más. ¿Milagros? Pues yo creo que con respecto al ingreso mínimo vital, deberíamos ser muy cuidadosos y estudiar mucho qué aspectos hay que retocar o revisar, ¿no? Y aquí, como punto de partida, yo iría al mensaje que nos llega de manera reiterada de el ingreso mínimo vital no llega, el no take up exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, más que ir a ver los resultados en la reducción de la pobreza y la desigualdad, que es el objetivo último de la medida, y donde no solamente incluye el IMV, tiene en cuenta, incluyen también lo que es el salario mínimo interprofesional, todo lo que son las medidas del mercado laboral, medidas redistributivas, o simplemente la creación de empleo que hemos tenido, los ERTEs, los sistemas de protección de rentas durante la pandemia, el ingreso mínimo vital y las subidas que ha habido de manera reiterada de las pensiones no contributivas y también los complementos a mínimos, ¿no? Es decir, con este no llega, se pone más el foco en el alcance inicial que los resultados que genera, cuando ese análisis del alcance inicial se hace con datos que son buenísimos, pero tienen también un grado de inexactitud que ha de verse bien, ¿no? Un poco, os doy unas cifras, casi no llega a la mitad de ese non-take-up, son perceptores del ingreso mínimo vital que están en otra prestación, en el subsidio de desempleo o en las rentas mínimas autonómicas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que a lo mejor el foco no está en monumentar la mayor y cambiar todo, sino decir, bueno, habrá que asegurarse que los mecanismos entre el Servicio Público de Empleo, que es el que está pagando el subsidio, y el INS, que es el que paga el ingreso mínimo vital, funcionan. A lo mejor es menos atractivo desde el punto de vista del análisis, es más difícil porque hay que ir a buscar mecanismos interadministrativos, pero en el punto principal del Reino Unido, la mayor parte de los problemas se veían ahí. Entonces, que se vea esa conexión administrativa. Y además, en este caso, el SEPE y el INS son organismos de la Administración General del Estado. Luego están las rentas mínimas con toda la heterogeneidad que estaban comentando Carlos y Pau, pero la norma, la ley del IMV, permite que se pueda ir hacia un esquema de, digamos, cooperación interadministrativa para que las rentas puedan adaptar sus sistemas al ingreso mínimo vital. Y ya ha habido avances en el caso del País Vasco y Navarra, y ahora en el caso de Cataluña también, como estaba comentando Pau. Luego, si la mitad
no llega, pero casi la mitad están en otras rentas. Trabajemos con las administraciones, digo trabajemos desde el responsable del ingreso mínimo vital, ¿no? Vamos a ver dónde está el problema. Y el resto, pues tendremos que ver, hay una parte clara de lejanía de la administración hacia las personas, y esto es todo legal. Ha habido proyectos de, digamos, accesibilidad, por ejemplo, los teléfonos para estar más cerca, pero eso hay que evaluarlo bien, están funcionando, la gente siente la comunidad de llamar, preguntar y se sienten ayudados para solicitar el ingreso mínimo vital. Luego ahí hay también una parte de la administración que nos obliga a revisarnos para ver cómo nos estamos acercando a estas personas, ¿no? Y para mí ese es uno de los grandes retos. Y luego, digamos que una reflexión más allá del ingreso mínimo vital es que no debemos perder de vista que es una de las piezas del esquema del estado de bienestar, pero no es la única, y necesitamos ver en conjunto cómo los distintos instrumentos apoyan esa lucha contra la pobreza y contra la desigualdad. Hay, digamos, esto con respecto a IMV, pero todo lo que tiene que ver con los escenarios de inclusión y lo que se ha visto en la evidencia de los proyectos que os contaba, es que hay algo que no funciona. No funciona algo en educación, no funciona algo en los temas de salud, no funciona en el empleo. Es decir, acabas en una situación de vulnerabilidad en muchos casos porque no ha funcionado algo antes, con lo cual hay que trabajar mucho en las políticas públicas que tienen que ver con aspectos de generar la igualdad al inicio y no solamente corregir esas desigualdades cuando ya se han producido. Y focalizaría muchísimo en todo lo que tiene que ver con la pobreza infantil, como ha dicho Pau. Primero, focalizaría porque al final estamos invirtiendo en el capital humano desde el origen, porque, por ejemplo, invertir en los niños y en las niñas no solamente genera mejor situación para ellos ahora y en su futuro, sino porque va a permitir a muchas mujeres una conciliación que hasta el propio estado de bienestar va a haber retornos económicos, porque va a tener a estas mujeres trabajando, utilizando a la seguridad social. O pensemos en dónde están las inversiones más inteligentes que generan los mayores retornos económicos especiales, ¿no? Y luego tengamos en cuenta también lo que comentaba Carlos, de la fiscalidad como instrumento para transferir rentas a los menores, no solamente prestaciones que requieren todo un proceso de solicitud de comprobación de medios, sino también a través de esquemas, a través del IRPF, por ejemplo, ¿no? En el caso de España, si vemos los grandes, vamos a decir, pilares de la financiación de familias con menores, el grueso está en el mismo descendiente que del ingreso del IRPF. Ese grueso es la ayuda, es esa desgravación fiscal por tener menores a cargo. Luego, por supuesto, el complemento de la ayuda para la infancia, del ingreso mínimo vital, o la deducción por maternidad para madres trabajadoras con hijos de menos de 3 años, o la deducción para familias numerosas. Es decir, hay esquemas, pero nada como la potencia del impuesto para transferir. Y aquí una de las cosas que creo que fue un éxito con el IMV es que hiciera la declaración de la renta, porque al principio hubo mucho rechazo, pero en el fondo es una manera de tener la capacidad de transferir rentas inmediatamente. Yo recuerdo, y ya termino con esto, el primer año de ingreso mínimo vital, al hacer la declaración de la renta, el 60% de los beneficiarios tuvo devolución de renta. Sí, 400 euros medio. Es verdad que alguno, al hacer la declaración, había tenido una ganancia patrimonial y bueno, pues al final, sí, algún ejemplo no salió tan bien, pero el 60% de hacer la declaración de la renta estaba recibiendo. De no haberlo hecho, bueno, pues no la habría recibido, incluso están en los registros administrativos. Se puede hacer política pública de transferencia de rentas, que hay
Quiero decir, en el debate de la fiscalidad está muy presente la compensación a los más vulnerables en modelos como, recuerdo cuando subimos el IVA súper reducido, es un mecanismo inmediato de recaudación que al final, por los patrones de consumo, es el más vulnerable, el que más se va a ver perjudicado. Es una transferencia de renta inmediatamente, para eso hace falta, si no se puede. Bueno, retomando por donde lo has dejado, por si no se ha entendido bien, yo creo que se ha entendido perfectamente, este día debe ser obligatorio hacer la declaración de la renta. Todo el mundo. Esa es una posición de entrada que tenemos en la red, de que hace todo el mundo la declaración de la renta directamente, ¿no? Primeramente, para poder hacer ciertas cosas, ahora que estás en la hacienda, tápate los oídos un poco, ¿no? Primeramente, y se puede hacer diciendo que los que están exentos sigan exentos de pagar debajo del determinado nivel, aunque haga la declaración de la renta. Los mecanismos existen. Pero lo que es más importante es que se puedan hacer también, digamos, transferencias directas ante beneficios fiscales a los que no tienes derecho por no hacer la declaración de la renta, ¿no? Por lo cual, lo que serían transferencias directas. Eso sería un elemento especialmente importante, ¿no? Y eso lo uniría, y para hablar del tema de pobreza infantil, que yo no tenga nada contra los niños, ¿verdad? Que no es eso, es lo de la segmentación, ¿no? Pero sí es verdad que hay políticas son necesarias. Por ejemplo, creemos que es muy necesaria un sistema de prestación por hijo a cargo de carácter universal, ¿no? Y que llegue a unos niveles económicos, digamos, estabilizados, ¿no? En el sentido de que eso puede ser transferencias directas a las familias y demás. Y luego ya la reforma fiscal, ¿no?, que redistribuya, ¿no?, y que diga donde se ha recibido más, donde se ha recibido menos, y esas historias. Por lo tanto, la primera sería, por un lado, esa declaración de la renta. Segundo sería, en el ámbito de pobreza infantil, esa política de rentas en el sentido de la prestación por hijo a cargo. Tercero, una reforma fiscal que sea equitativa y demás, ¿no? Es importante seguir avanzando en las políticas de empleo. O sea, el tema del salario mínimo es especialmente importante que se siga fortaleciendo. Tenemos unos niveles de retribuciones en España muy por debajo de la media europea, por lo tanto es especialmente importante, y eso es un elemento básico. Y luego otro tema que no es polémico, ¿no? Somos partidarios, tenemos claro que es necesario un proceso de regularización de la población migrante que tenemos en España. Tenemos un montón de personas que van a estar aquí, que se van a quedar aquí y que no podemos echar aquí, ¿no? Y además nos hacen falta. O sea, no solamente hay un elemento ético, ¿no?, sino que además hay un elemento económico. Nos hacen mucha falta además en estos momentos. Y es necesario que ese proceso se reduzca, porque además los lanzamos, al mantenernos en situación de irregularidad, los lanzamos a la pobreza, y a la pobreza severa, ¿no? Lo cual es una verdadera barbaridad lo que estamos haciendo en estos casos, cuando no son claramente necesarios. Por lo tanto, eso tenemos que actuar, y me parece que es esencialmente importante. Y luego, Mira lo ha apuntado, el tema también yo he dicho antes, el tema de una ley de cuidados que verdaderamente articule un poco lo que estamos haciendo a nivel general en toda España. Y luego el gran problema que también tenemos, que nos está afectando y que no sabemos muy bien, porque aquí no hay soluciones sencillas. Cualquiera que venda una solución sencilla está tomándonos el pelo, ¿no? Es el tema de vivienda. Es un tema muy complicado, pero sí es verdad que tenemos que dar soluciones. Por un lado, a medio y largo plazo, ¿no?, que con el ámbito de construcción de vivienda social pública y demás, estaría bien, ¿no? Pero claro, de manera inmediata hay que hacer algo de control de precios de lo que está ocurriendo con las viviendas, porque la mayoría de las personas en pobreza mayoritariamente alquilan, son las que más alquilan. Y claro, si son los que más suben los alquileres, suben más incluso que las hipotecas, encontramos que las personas que menos recursos tienen, más tienen que dedicar al ámbito de la vivienda. Y todo esto, como decía en los dos mandamientos de la ley, se encierra en uno: la fortaleza de los servicios públicos.
si no tenemos unos servicios públicos fuertes y potentes, todo esto es muy difícil. A las entidades sociales somos colaboradoras, apoyamos, ayudamos, lo que queramos, pero la responsabilidad es pública y son los servicios públicos los que tienen que dar ese gran tipo de respuesta. Otra cosa que tiene que funcionar mejor, ¿no? Y que tenemos que, y ahí podemos ayudar un montón. En el ámbito del PK, una de las cosas que salía es que cuando hay apoyo, acompañamiento a las personas, llegan mucho más y en mejores condiciones para pedir el ingreso mínimo vital. Por lo tanto, yo creo que podemos hacer muchas cosas, es una cuestión más de voluntad que de capacidad. Carlos tiene una gran virtud, que es que anticipa los temas que vamos a discutir esta tarde y mañana. O sea, no, todo lo contrario. Es decir, vamos a hablar de política migratoria mañana por la mañana y vamos a hablar de la importancia de los servicios públicos para lograr la justicia social. Entonces, bueno, os aseguro que con Carlos no he hablado sobre el programa, pero como si lo hubiéramos parido juntos, ¿eh? Bueno, yo creo que se han suscitado muchas cuestiones muy interesantes. Creo que no han decepcionado los ponentes y creo que además, bueno, pues pueden, digamos, seguir aportando muchas contribuciones si vosotros, digamos, suscitáis un debate interesante, que estoy seguro que lo haréis. Hay una palabra. La obsesión de la ideología cuando gobierna, con respecto a la administración que meten su gente y no modernizan a la respuesta suya, que no modernizan, porque es una dificultad a la hora de hacer política, de gestionar las políticas. Voy a recoger tres palabras, ¿eh? Espera. Bueno, ya hay 5. Voy a hacer 2 rondas, ¿vale? Era por complementar un detalle. Bueno, venga, vamos a coger 4 palabras entonces. Tú. Bueno, Después. Yo lo que quería plantear es una cuestión que creo que es importante, que no sé si se va a pasar a otra de las sesiones. Porque bueno, la cuestión es que yo desde mi asociación, dentro de que estamos trabajando con gente de exclusión social, estamos detectando de gente que no consigue empadronarse, por lo cual los servicios sociales para ellos no existen, porque ellos beben del presupuesto del ayuntamiento. Y si el ayuntamiento no los tiene empadronados, no existe. Por lo cual, doble problema. El tema del empadronamiento, tema de la vivienda y falta de acceso a una posible concesión del ingreso mínimo vital. Por ejemplo, pensar cómo podríamos abordar esto para cambiar, porque sí. Ok, queda claro. Profesores Milagro y Carlos, siempre he pretendido, el origen para que se asocie la idea es Colombia, y entonces siempre he pensado que todo lo que tenga que ver con un mínimo vital estaría asociado siempre a la dignidad, y en la dignidad como fundamento de justicia social. Desde ese punto de vista, me he hecho la pregunta si podría haber instrumentos mediante los cuales uno pudiera exigirle al Estado amparo o tutela de este fenómeno como un derecho fundamental, es decir, exigirle al Estado esto. Aquí se habla de una política pública, muy compleja. Política pública incluye subsidios, pensiones, formalización de empleo, incentivo de empleo, política de inclusión, fortaleza de servicios públicos, etcétera, etcétera. Todo esto habría faltado, por ejemplo, ya desde el punto de vista del individuo, de una vida con dignidad. Podría llevarse esto, y no sé cómo pega aquí en España, podría llevarse a exigirlo como un derecho fundamental. Esa es mi pregunta, muchas gracias. Perdón, vamos a mantener vale, el orden. vale, sí.
A ver, yo creo que a ver, de lo que se trata en definitiva es de situar recursos en las decilas bajas de la red, combatir la desigualdad y asegurar una garantía de ingresos, que no solo. Lo que sucedía con las comunidades autónomas, con las redes de las comunidades autónomas, es que hicimos el esfuerzo, no sé si os acordáis de la gráfica cruzada, las comunidades autónomas que menos destinaban se daba la paradoja, ¿no?, que destinaban a sus rentas, eran las que tenían más pobreza. Y las que más destinaban, que el País Vasco, Navarra y Asturias, eran las que menos pobreza tenían. Esa era la situación en general. Y luego, respecto del IRPF, era que había lo que Mila apuntaba, que eran deducciones por hijo a cargo y deducciones por maternidad a una vez trabajadora. Las dos cuestiones eran regresivas las dos. Porque en España el sistema del IRPF dice, vale, ustedes, ciudadanos españoles, tienen que contribuir, pero una parte de lo que ustedes ganan, vamos a apartarlo, porque eso no contribuye. Eso es lo que ustedes necesitan, que es el mínimo exento. Resulta que los que no hacen la declaración de la renta, que son pobres, no tenían ese mínimo exento. Entonces lo que pensamos es, vamos a ver, que tengan ese mínimo exento. Y más o menos se equiparó a lo que decimos a la población que tiene recursos, era extenderlo, y eso es el ingreso mínimo vital, por hacer un resumen muy elemental, ¿no? Y luego el complemento por descendiente, o sea, el complemento por descendiente, que a la gente que no hace la declaración de la renta y que ni siquiera, pues no le llega tampoco. Eso es algo que no entra en los presupuestos públicos, que no entra en Hacienda, porque el Estado dice, ole, eso va a ti porque tienes hijos, pero los pobres, ¿qué pasa con los pobres? Entonces, digamos que conceptualmente ese fue un poco el origen. Y por eso que tengan que hacer la declaración de la renta, porque se pueden beneficiar, o se deben de beneficiar también de esto. Ya. Y la segunda cuestión era lo de las madres, que esto sí que es encanta. Lo de las madres trabajadoras. Resulta que esa deducción estaba vinculada a lo que tú cotizas a la seguridad social, estaba tocado. Vamos a ver, una trabajadora con un sueldo medio, alto y tal, pues digamos que cotiza a la seguridad social por, pongamos, 1.200 euros. Pero resulta que la que está en paro no cotiza por nada. O la que tiene un empleo a tiempo parcial no deseado, pues cotiza, esos gráficos los teníamos, ¿te acuerdas, Pau? Pues cotiza por 300, 400, con lo cual otra medida regresiva contra las rentas bajas. Entonces, bueno, todo eso se modifica. Por supuesto, la que está en desempleo, madres en desempleo, pues tampoco recibía nada. Todo eso se fue modificando y se fue rectificando, ¿no? Por tanto, el hecho de que tuvieran que hacer la declaración de la renta, porque hay que pensar que la transferencia de rentas públicas a las familias, hay que pensar cómo las haces, porque si las haces así un poco a las ciegas, pues resulta que luego nos encontramos esto, que estás perjudicando más a quien más lo necesita. Entonces, y la idea de que la declaración de la renta es básica, y luego estas medidas correctoras para evitar que se conviertan en regresivas, ¿no? Todas estas medidas. Y luego los efectos de la política de inclusión, de las políticas de inclusión, el salario mínimo profesional, o sea, todo esto que es fundamental, porque tú mejoras los deciles bajos de la renta, combates la desigualdad y favoreces la inclusión social. Y con el resto de pilares igual, el resto de becas, o sea, todo. En sanidad, que bueno, también hay sobre la mañana, ¿no? Me parece. Claro, dices, no, aquí hay acceso universal a la sanidad, quitamos copagos a todos los que recibían alguna prestación por hijo a cargo, me parece que eran... Sí, hacemos ese... 1 millón. Bueno, digamos, todas las familias que están bajo el umbral de la pobreza, con hijos a cargo, no tienen copagos. Bueno, esa fue una medida importantísima. Pero claro, nos queda una bolsa enorme, que son los determinantes sociales de la salud. ¿Qué pasa? Pues que los hijos de familias pobres tienen más obesidad,
está sabido, porque, a ver, que acceden al sistema sanitario, sí, que son tratados iguales, sí, pero hay otras cuestiones de salud que están determinadas por las circunstancias sociales y económicas, lo que llamamos los determinantes sociales de la salud, que tienen una influencia importantísima en la salud. Bueno, me callo aquí ya, pero que a mí me interesaba mucho lo de la vinculación, porque lo citaste y son los dos en vincular y en reflexión. O sea, esto tiene que ser una visión de conjunto de todas las políticas de bienestar en su conjunto y específicamente las que garantizan las rentas. Por eso es tan importante que todo el mundo haga la declaración de la renta. Una primera reacción a las 4 intervenciones. Un comentario sobre el tema de las transferencias de rentas. Hace 2 años hicimos el impacto de las transferencias de rentas por comunidades autónomas también. No, esto que he dicho antes, que el Estado se basaba muy en el impacto, era alto y demás. Hay no quien más dinero destina a más transferencias de rentas hace, impacta más sobre la pobreza, porque la focalización es especialmente importante. De hecho, la comunidad autónoma que menos impacta en la pobreza por las transferencias de rentas que hace, y hace muchas, es la Comunidad de Madrid. Es decir, si tú, en vez de crear becas para aquellos que tienen unas rentas de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 euros, dices que las becas a todos que tengan incluso por encima de 10.000 euros, pues todo automáticamente estás haciendo una gran política de transferencias de rentas, pero no estás impactando precisamente en el sector más duro que tiene precisamente pobreza. Es decir, las transferencias de rentas siempre tiene que venir con el apellido. ¿A quién? ¿No? Y demás, ¿no? Su definición correcta. ¿No? Y demás. Entonces yo creo que eso es especialmente importante. Y luego se supone que el empadronamiento es obligatorio, ¿no? Y demás. Incluso en determinadas circunstancias te puedes empadronar incluso en un banco, ¿no? Teóricamente, ¿no? En ese aspecto. Si lo que tienen alquilado es una habitación y el dueño le dice no te puedes empadronar aquí porque no quiero. Porque no quiero, porque... Ya, no, pero claro, el problema es que entonces si la persona no puede, o sea, tienes que dar un elemento de referencia para que te empadronen, porque son dos cosas distintas. Una cosa es que tú no puedas dar un elemento de referencia y otra cosa distinta es que el ayuntamiento te diga que no te empadrona. Porque claro, el ayuntamiento no te puede decir que no te empadrona si tú vas con un elemento de referencia. No te lo puede decir, pues no te lo debería decir. Esa es otra, ¿no? Pero ahí ya puedes actuar. El problema es cuando la inhibición viene ya de ti mismo por la situación que estás viviendo, entonces sí que la situación es más complicada de actuar. Y ahí yo aconsejaría, por un lado, bien están los servicios sociales y si no por entidades sociales, que ya te digo a ti que conseguimos que empadronen a bastante gente. Y demás, ¿no? Igual que luego conseguimos reforzarlos con el tema del ingreso mínimo. Está aumentando muchísimo la alquiler por habitaciones. Y está aumentando muchísimo que el dueño dice que aquí se han empadronado ya 20 personas y yo ya no cobro ni uno más, porque claro. Mira. Bueno, con el empadronamiento estoy de acuerdo. El ayuntamiento tiene la obligación de empadronar, eso sí. En muchos casos no lo hace y eso deriva en que luego no se puede asignar la persona al acompañamiento de servicios sociales o a formar parte de una unidad de convivencia del ingreso mínimo vital. O sea que ahí totalmente de acuerdo. En cuanto a los derechos fundamentales, que me parecía muy interesante la pregunta, yo creo que una cosa es esa garantía más genérica en un instrumento como pueda ser la Constitución, donde se pueda hablar, por ejemplo, del derecho a la vida digna, y luego cómo se articula a través de qué instrumento que dé esa garantía subjetiva. El ingreso mínimo vital es un derecho subjetivo, es decir, cuando comentaba antes, esto se traslada a un presupuesto, es que no depende de que haya presupuesto, como ocurría con muchas rentas mínimas en las comunidades autónomas, donde si no había presupuesto, entonces no había un esquema de renta mínima. Y en este caso, el ingreso mínimo vital es un derecho subjetivo, por lo cual es algo que se... 41, el artículo 41.
mandatara establecer un sistema de seguridad social para situaciones de necesidad, especialmente en el desempleo, literalmente el artículo 41. No está en el capítulo de derechos fundamentales, pero sí está con los de orientación para la actividad económica y social. Termina conexo a la dignidad y conexo a la Conexo, vida. claro, exactamente. Conexo con la dignidad. Vale. ¿Más palabras? ¿Hay una? ¿Tú también? ¿Sí? Vale, pues Vale. comienzas tú y después la tercera. Tres cuestiones muy rápidas. La primera. Estáis hablando del IMV, y tal, y decíais que sabéis cómo lo habéis empezado, pero no cómo acabado. Bueno, yo me acuerdo que Ernest Young, esto no lo me gusta mucho este hombre, hizo la Ley General de Sanidad teniendo mayoría absoluta y le costó 3 años hacerlo. En el PSOE, en los 80. Luego otra cosa, el SMI. Yo pienso que una persona que va a trabajar 12 horas de cámara y cobra 700 euros por el SMI no creo que quiera trabajar. Y si eso se sube, además de que la persona quiere trabajar y recibe un salario más o menos justo, aunque no del todo, por lo menos hay más trabajo. ¿Por qué? Porque la gente al cobrar más también quiere trabajar más. Y luego, por ejemplo, ya termino. Hace unos años hubo una comitiva socialista que fue a Canadá, no sé exactamente cuál es la capital, si Ottawa, Alberto, Ontario, Quebec, creo que fue Quebec, y se dieron cuenta de que tenían interconectados todos los servicios sociales con un montón de administraciones, pues por ejemplo servicios sociales, Instituto de la Seguridad Social, Hacienda y Migración, como se llama ahí, ¿vale? Entonces, es mucho más eficiente tenerlo todo conectado y más en un estado federal como es Canadá, pero aquí tenemos un estado cuasi semifederal y realmente no está todo conectado. Es más, según lo que yo sé, en las diferentes comunidades autónomas no está todo conectado como tendría que estar. Dice, no, es que la Hacienda no está conectada con servicios sociales. ¿Por qué? Esto que lo entiendo. Vale, vamos a recoger también. Rápido. Mira, hoy, con el retrovisor ya, ¿sí? ¿Qué no debió hacerse? ¿O qué no hubieras hecho? ¿Sí? Claro, fue un periodo de 3 meses rápido en el que, según tengo entendido, corrieron para sacar el mínimo y tal. Pero ¿qué no debería, para que sirva como de ejemplo a los países que estén en esa tarea? ¿O qué mejorarías? ¿O qué definitivamente sí se tiene que hacer? ¿Sí? Y segundo es en el tema económico. Claramente debió, en un momento de urgencia, echar mano de algo excepcional. ¿Qué fue o qué debió hacerse excepcionalmente, económicamente hablando, para poder garantizar ese mínimo vital? ¿Sí? Y la última es, ¿el mínimo vital aumenta con base en el IPC? ¿Sí? ¿O cómo aumenta el mínimo vital cada año? Sí, buenas tardes. Vengo de México y quisiera yo preguntarles si en algún momento ha sido una cuestión de discusión en el diseño del ingreso mínimo vital este tema entre la focalización y la universalidad del programa. ¿Y por qué lo digo? Porque en mi país hay un programa de pensiones no contributivas para las personas adultas mayores, que es para todas las personas adultas mayores, y también se han hecho otros programas sociales como para personas con discapacidad, para todas las personas con discapacidad, etc. Y aunque incluso las últimas evaluaciones han mostrado ciertas disminuciones en pobreza, es básicamente a nivel de ingreso y me parece que en detrimento de otros servicios, ¿no? Porque también las dimensiones, los niveles multidimensionales de pobreza manejan que, por ejemplo, ha aumentado la pobreza a nivel de servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que han hecho estos programas universales en detrimento de otros indicadores de pobreza, como estos servicios ustedes han hablado de los pilares de bienestar. Entonces preguntarles si en algún momento esta fue una discusión aquí, porque nosotros en México estuvimos dando mucho la discusión del ingreso mínimo también durante la pandemia y no fue posible impulsar el ingreso mínimo vital, pero estaba muy con la idea de la universalidad de este programa.
Hay dos palabras más y con eso cerramos, ¿vale? Primero aquí y después detrás, ¿vale? Gracias, Agustín Lanzani, Uruguay. Quería tener una aclaración sobre si efectivamente hay algún tipo, dentro de presentación, pero me quedó claro, de asignación universal por hijo en el caso español. Gracias. Vale. Sí, yo quisiera hacer una pregunta que es ¿cómo debemos, haciendo un poco mención a la ponencia, ¿no? ¿Cómo debemos proteger a los más vulnerables? O sea, ¿cómo debemos proteger para que cada vez menos familias entren dentro de esos rangos de vulnerabilidad? Me refiero sobre todo a las rentas disponibles. Habíais comentado antes del IPC, el tema de la vivienda, los suministros de la vivienda. Claro, aquí un impacto, por ejemplo, en el precio de la electricidad, tiene mucha repercusión en la disponibilidad de la renta de las familias, ¿no? Incluso en gente mayor, ¿no? Cuyas viviendas a lo mejor están más envejecidas, que son más ineficientes, que tienen derramas de la comunidad para precisamente hacer frente a que esos edificios sean más eficientes, pero claro, no todas las personas pueden disponer de 5.000, 10.000 euros para hacer frente a esos gastos para poner en orden un poco esa vivienda, ¿no? Entonces, mi pregunta es, más que proteger a los más vulnerables, ¿qué se debe hacer para que cada vez menos familias entren dentro de ese ramo de vulnerabilidad? Bueno, tenéis 5 minutos para... Muy rápido, con respecto al ingreso mínimo vital y el salario mínimo interprofesional, ¿hasta dónde es función del valor del SMI, ¿no? Eso lo estudiamos muchísimo cuando hicimos el incentivo al empleo. Ahora el SMI está por encima de los 1.000 euros, entonces estaba a 635, todas no ya había subido, pero quiero decir, siempre hay que ver cuál va a ser ese incentivo al empleo, cuál va a ser la renta que garantizas, porque si me garantizas una renta tan alta como el salario mínimo interprofesional, no voy a ir a trabajar. Luego el análisis está en ver cuánto te alejas del SMI, en lo que garantizas, y cuánto incentivas con él. Y eso, por supuesto, se tiene que tener en cuenta, porque si no, se generaría ese incentivo. La generación de datos, el de la administración, no existe, aunque resulte que no existe en las comunidades autónomas, en el gobierno central, no existe dentro del mismo ministerio. No es que el Ministerio de Sanidad y el de Hacienda no existe dentro del mismo ministerio. Las causas, bueno, son infinitas, pero tienen muchísimo que ver con la tendencia a trabajar en silos de la administración, el miedo a compartir información, el miedo de los cuadros medios, no tengo que saltar a los cuadros políticos, los cuadros medios tienen pánico a compartir información. Entonces, esto que ya no nos da tiempo, habría que hacer una sesión en algún momento de la reforma de la administración de la función pública, seguro. Luego, ¿qué no habría hecho? Pues es que como esta pregunta me la he hecho tantas veces desde que salió el Real Decreto Ley y hemos intentado hacer todo lo posible, sabiendo que todo lo que requiere modificación de norma va a un Parlamento, y en la legislatura pasada, bueno, nos peleábamos mucho, ¿verdad? Pero se sacaban cosas, en esta está resultando prácticamente imposible, ¿no? Lo digo porque no todo lo que uno quiere enmendar lo acaba inventando, ahí viene la negociación política. Y luego, la referencia que comentabas de cómo se actualizaba es la pensión no contributiva. Y de hecho, el diseño, ¿por qué garantizábamos, por ejemplo, 500 euros al mes? Se hizo poniendo la misma cuantía que tenía la pensión no contributiva, porque íbamos a incrustar un instrumento en un esquema del estado del bienestar donde no podías hacer cosas inconexas con los sistemas que ya existían, ¿no? Y de esta manera, cuando se han actualizado las pensiones no contributivas, también se ha actualizado el ingreso mínimo vital. Excepcionalmente, ¿de dónde atraer dinero? ¿De dónde coger? O sea... No, se incorporaba el presupuesto ya. Por eso fue tan fino el análisis, porque se estimó en unos 3.000 millones el coste del ingreso mínimo vital anual
Y teníamos que ser afinar muchísimo en hasta dónde y quiénes iban a recibir por eso. Y no fue coyuntural, se impulsó en ese momento por las circunstancias, pero entraba como derecho subjetivo de manera estructural. Lo de la universalidad versus focalización, el debate sí que se ha tenido en el ámbito académico. En ese momento no había el tema de la restricción presupuestaria a los acuerdos políticos a los que se llegó fue que iba a ser una prestación focalizada, y por eso se utilizó tanto el análisis de la información para ser lo más ajustado posible. Si existe una asignación universal, no existe una asignación universal, existen los trocitos que decíamos antes, a través de la transferencia de renta vía complementaria para la infancia, o a través de los esquemas los elementos que hay en el IRPF, y qué hay que hacer para que no llegue tanta gente al final en esta situación, trabajar en las políticas públicas más preventivas en el ciclo vital desde el inicio. Si las personas tienen más igualdad de oportunidades, llegan mejor a las etapas de su vida o más tardías, o cuando tienen menores y ellos están en situación de vulnerabilidad, y esta vulnerabilidad la heredan los menores. Luego, yo creo que uno de los focos es trabajar en la igualdad de oportunidades de todo el ciclo. Bueno, yo comparto mucho la respuesta que ha dicho Mila, pero bueno, algunas matizaciones también por parte de, en definitiva, yo soy del sector social y venimos de entidades sociales que venimos reivindicando determinadas cuestiones, ¿no? Una cosa importante cuando hablabas con el tema de los salarios, el ingreso mínimo y tal, hombre, primeramente debería cubrir todo lo que significa la pobreza severa. Yo creo que eso sería un primer reto, o sea, que actúe contra la pobreza severa de una manera eficaz. Yo creo que además está en su mano, o sea, lo tenemos a mano directamente. Y es verdad que hay que mejorar algunas cosas, como por ejemplo quitar la referencia de la renta del año anterior, ir más a la actualidad de lo que está viviendo, salir del fondo que nos hemos metido con el tema de la actividad de convivencia, en fin, que hay algunos elementos de mejora que se pueden hacer y que tenemos que hacer, aunque el Parlamento que tenemos nos facilita mucho la cosa, por no decir que es imposible, ¿no? Pero bueno, vamos. Y luego con el tema del salario mínimo y estas cosas de que bajo, yo siempre me acuerdo de una frase de Biden cuando fue presidente de Estados Unidos al principio, porque le llegaron un montón de empresarios quejándose de que no encontraban trabajadores, y entonces él bajó el tono y les dijo, les voy a decir un secreto: suban los sueldos. Y yo puedo asegurar que Biden no tiene nada de terrorista subversivo ni nada de eso. Bueno, Trump pensaría de forma diferente. Sí, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Entonces, es decir, verdaderamente hay cosas que podemos hacer sobre... es verdad que no se produjo el debate, y en ese momento no está con el tema de la universalidad, pero sí es verdad que desde la red siempre hemos defendido que podemos estar en el debate de la universalidad de determinado tipo de prestaciones mientras estemos haciendo otras cosas. Porque lo que nos preocupa es entrar en el debate en el cual yo puedo tirarme 10 años debatiendo estupendamente, y dar a gusto, con un montón de expertos y con quien sea, pero la gente necesita vivir y recibir unos recursos. Por lo tanto, muy bien, vale, yo no me opongo a la renta mínima universal, pero hagamos esto, vayamos mejorándolo, y luego si alguna vez nos ponemos de acuerdo, yo soy el primero que para adelante, ¿no? En ese aspecto. Es verdad que es un poco posibilista por mi parte, pero soy así, o sea que así somos un poco en la red. Y es verdad que no hay, como ha dicho Mila, una asignación universal, pero sí es verdad que está en el Parlamento, durmiendo el sueño de los justos, una ley de familias, ¿no? En la cual se apunta, no es de la prestación universal por hijo a cargo, pero se apunta a que se pueda ir evolucionando en esa dirección, ¿no? En esto también soy posibilista. Arranquemos, ¿no? Y bueno, y ya veremos a ver hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que no me dejo nada. Bueno, sí, cómo proteger derechos. También el problema de los derechos no está muchas veces en formularlos,
sino en que se puedan cumplir, en que puedas tener capacidad de cumplir esos derechos. Y muchas veces a la gente a la que va dirigida de estas cosas no tienen esa capacidad. Por lo tanto, yo soy muy partidario de que existan mecanismos que habiliten al acompañamiento también para la protección de los derechos. Claro, que para que se proteja un derecho primero también tiene que existir, no nos equivoquemos en ese ámbito, ¿no? Y yo creo que creemos que se ha producido un avance muy importante en derechos en este país en los últimos años, desde que arrancó con el famoso escudo social, se ha ido en esa dirección de una manera clara, ha abarcado todos los ámbitos de la vida pública, en el sentido de relaciones públicas. En algunas cosas nos hemos quedado cortos, pero otras se puede haber hecho mejor, pero la realidad es que en estos momentos tenemos unas situaciones muy distintas a las que teníamos a la salida de la crisis de la anterior crisis, ¿no? Y eso es especialmente importante. Hay que apuntar mucho más, hay que focalizar mucho más en las personas, en el último del que preguntaba María Luisa, la gente que está en mayor situación de pobreza, porque es verdad que proporcionalmente han mejorado con respecto a lo que estaban en el 2010. Es decir, son un 7% han subido sus rentas, los del 10 han subido en un 5%, los del 1 lo han subido casi en 200 euros y los del 10 lo han subido en 10.000 euros. En fin, los otros 5 son 10.000 euros, los otros son 300 euros, que son 7. Es decir, no fiéis nunca de los porcentajes, también coordinan las cantidades, ¿no? Porque eso es especialmente importante. Y por eso es tan necesaria una política fiscal redistributiva. Yo no me resisto a decir algo sobre el debate de la focalización y la universalización, la universalidad, porque es cierto que no tenemos una prestación por hijo a cargo universal. Lo que nos falta es cubrir por abajo, ¿vale? O sea, es decir, las desgravaciones del mínimo por descendiente, las otras deducciones, ya llegan a capas amplias de la población, de clase media y clase alta, ¿vale? Digamos, nuestro reto cuando comenzamos a pensar sobre todo esto es cómo llegamos abajo, ¿vale? Y cómo llegamos abajo es lo que animó, digamos, el desarrollo de estas iniciativas. Y estamos, digamos, en la cuasi universalidad, y en una cuasi universalidad en que el énfasis se tenía que poner abajo y no como a veces se plantea con una prestación universal que significa una movilización ingente de recursos que no se va a producir, ¿vale? Porque no se va a producir, o sea, el proceso político no da como para que de repente te gastes el 1,5% del PIB en una política. Y además, si te la gastaras, probablemente no dejarías dinero para otras partidas que son muy necesarias, digamos, en el campo de la infancia, ¿vale? Es decir, dicen, no, es que haz lo que hace Polonia. Polonia de repente se gastó casi un 2% en una prestación universal y esa prestación redujo la pobreza monetaria, ¿vale? Pero tú ve a visitar guarderías si las encuentras en Polonia, o tú ve a ver los servicios sanitarios para la infancia en Polonia, ¿vale? De repente metes un montón de dinero. Además, el propósito no era reducir la pobreza, no os engañéis, era un gobierno populista de extrema derecha que tenía dos objetivos: incrementar la natalidad, cosa que no consiguió, ¿vale? Y básicamente dar, en ese caso, sí una paguita que lo hiciera popular entre la ciudadanía antes de unas elecciones. Y entonces es verdad que si tú inyectas una cantidad ingente de dinero, pues sí que reducirás la pobreza. Pero, oye, tú pide ahora en Polonia que se gaste por encima de ese 2% para cubrir servicios, otro tipo de servicios para la infancia y para los niños, digamos, en situaciones de desventaja. Pide que hagan programas de acompañamiento a los estudiantes con dificultades que provienen de entornos desfavorecidos. Pide que hagan comedores escolares. Te van a decir, no, ya nos gastamos una cantidad enorme en esta prestación, ¿vale? Entonces,
mucho cuidado con entrar en esas dinámicas de inyección masiva de recursos que se dispersan muchísimo, que sí, si son masivos reducirán la pobreza, pero que en el fondo tienen un carácter muy regresivo. ¿Vale? Voy a poner, si me permitís, poner un ejemplo de algo que nos está pasando en la seguridad social ahora. Sí. Resulta que aquí se puso con la universalidad focaria. Se decidió combatir la brecha de género en las pensiones. Entonces se da a las mujeres, se empezó con un programa del 5%, un 10%, bueno, luego se modificó el sistema. En definitiva, que a las mujeres se complementaban las pensiones porque claro, las mujeres cotizaban menos, tuvieron que dejar de trabajar muchos tiempo cuidar a los hijos, era para compensar ese gap que había, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que hubo hombres que recurrieron y tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea que nos dicen que lo mismo a los hombres que a las mujeres. Resultado final, aumentamos la brecha de género en las pensiones. Ese es el tema, porque si tú das más recursos a quien más tiene y estás generando una paradoja importante, y aquí hay una prestación universal, ahora se están beneficiando más las rentas más altas por descendiente, porque lo que rebajan es la base imponible. La base imponible de la gente rica es mucho mayor que la de la gente pobre. Quiero decir que ya ahora, si tú encima, y ahora favorecía más antes del ingreso mínimo vital, favorecía más a las rentas altas. Si encima ahora lo pones universal, lo sigues favoreciendo y sigues aumentando la brecha de la desigualdad. No sé si... Sí, la política el ejemplo de las pensiones, de la brecha de género en las pensiones es paradigmático. Está la Seguridad Social ahora locos, literalmente, para ver cómo se resuelve eso. Hay que cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. El compañero que formuló la cuestión, le doy brevemente porque tenemos que cerrar. En América Latina tenemos un problema de la estigmatización de las asignaciones familiares asociadas a los pobres, ¿sí? Ahora, en el caso uruguayo, con el impuesto a la renta que nosotros tenemos, si universalizaran las prestaciones, ¿sí?, como eso se incluye en la declaración de las rentas, el efecto neto sería igual a cero. No tendría un efecto redistributivo negativo, ¿se entiende? Pero sí viabilizaría el aumento de la cobertura y la universalidad. No sé cómo es el caso del sistema tributario en España, pero en todo caso el efecto neto sería igual a cero. No, evidentemente uno de los caminos es, digamos, generalizar el IRPF y utilizarlo como dispositivo de redistribución a través de créditos fiscales reembolsables, ¿no? Entonces, eso probablemente es un camino a transitar. Ok, yo creo que los temas han sido, bueno, fascinantes y por eso tenemos varias sesiones más en que reengancharemos con alguna de estas cuestiones de justicia social.